Hola hermanos, el día de hoy 12 de enero del 2024 es viernes de la primera semana del tiempo ordinario. Ya llegamos al primer viernes dentro del tiempo ordinario de este año. Muy bien, hoy les voy a hablar de un santo muy particular. Fíjense ustedes, resulta ser que cuando se inició el proceso de beatificación, pues le fueron a consultar al alcalde del pueblo donde él había sido párroco durante 45 años y otros tantos 5 de coadjutor. Pues resulta ser que este era un liberal, era en aquellos entonces, en las finales de la Italia del siglo XIX, olvídense, era una cosa horrible, ¿no? Todo lo que generó el conflicto que va a llevar a la unificación de Italia, en fin. Y entonces le dijeron, ¿usted piensa que él puede ser declarado santo? Y él dijo, no creo, porque lo único que hizo fue ser un buen párroco. Solamente eso fue lo que hizo, no hizo nada de extraordinario. Dije yo, ahí hay un santo de verdad. San Antonio María Pucci, que no se llamaba así, se llamaba Eustaquio. Nacido en abril de 1810, era pues de una familia de 7 hermanos. Su papá, que se llamaba don Agustín y doña María, don Agustín era sacristán. Y entonces eran campesinos, ¿no? Pero él servía en la sacristía ahí en su pueblo. Y entonces resulta ser que, pues bueno, el hombre se iba con su papá, de acuerdo, a trabajar ahí en la sacristía, en el pueblito cerca de Pistoia, en un pueblo que se llamaba Poyolle. Bueno, y entonces resulta ser que se iba con su papá y que se volvió monaguillo, evidentemente, ¿no? Y siguió sirviendo. Don Luigi, que era su párroco, le agarró un gran cariño porque era un buen muchachito. Y entonces sí le fue ayudando con rudimentos de latín y otras cosas. Y como sabía, él quería ser sacerdote. Su papá no quería, don Agustín no quería, y eso que era sacristán, fíjense ustedes, pero no quería don Agustín, porque él decía, lo que ocupo son manos para trabajar la tierra, no para hacerse sacerdote, y además no tenían el dinero para pagar el colegio y el seminario y todo lo demás, ¿no? Y entonces resulta ser que don Luigi, muy sabio, dijo, resulta ser que Eustaquio es muy devoto de la Virgen, así que conviene que ingrese en una congregación de la Virgen, y entonces lo llevó donde los servitas, los siervos de María, de los 7 santos fundadores servitas, de allá del siglo, ¿qué es eso? Siglo XIII. Bueno, entonces resulta, sí, siglo XIII. Pues resulta ser que entonces ahí entro en la congregación y olvídense, ¿no? Un trabajo bellísimo, se ordena sacerdote un 24 de septiembre de 1843, fíjense, ya tenía 33 años, ¿no? Ya era una persona, llamémosle un poco mayor. Fíjense, no tenía su formación. De hecho, algunos biógrafos dicen que si no hubiese sido párroco, sino que se hubiera dedicado a las letras, digamos, hubiera terminado siendo profesor, hubiera terminado siendo maestro en algún seminario o en alguna universidad en teología, porque el hombre sabía mucho de Sagrada Escritura. Miren, era bajito, era chiquitito, y entonces resulta ser que en el pueblo donde lo mandaron, el pueblito donde él terminó como párroco, y ahí pues será conocido como el Curatino, fíjense ustedes, porque era chiquitito, y entonces como para la traducción de eso sería el curita, más o menos. Cuando profesa con los servitas, entonces se cambia el nombre de Eustaquio a Antonio María, y el pueblo donde él va se llama Villareggio. Eso es en el Tirreno, en Italia, ¿no? Dicen que ahí las playas son muy bonitas, oigan, pero bueno, no vamos a hablar de playas ahorita, ¿no? Pero fíjense, eso es lo que se dice. Y entonces ahí en Villareggio lo mandan primero como, llamémosle coadjutor, es decir, como vicario parroquial, y luego durante 45 años. Miren, aparte de que era bajito de estatura, parece ser que, digámoslo así, no era nada atractivo el hombre. O sea, sencillamente hasta parece ser que era un poquito ronquito en el momento que hablaba, le costaba expresarse, era muy tímido, nervioso, pero tenía un espíritu pastoral inmenso. Las cualidades que no tenía humanas las tenía espirituales. Claro que tenía cualidades humanas, ¿no? Pero entiéndanme a dónde voy. Y fíjense ustedes, resulta un gran organizador, funda una congregación de religiosas. Él es el precursor de los primeros movimientos laicales dentro de la iglesia, porque antes de que apareciera, lógicamente, la Legión de María y la Acción Católica, él ya había fundado, de hecho, una asociación hasta de mujeres dentro del pueblo. Asociaciones para la adoración al Santísimo, preocupadísimo. Ahí la mayoría de la gente en Villareggio eran sencillamente pescadores, ¿no? Pues están a la orilla del mar, y entonces gente muy sencilla, pero él buscaba la manera de asistirles, un gran promotor en cuanto a esto, ¿no? Y buscar la manera no solo el asistencialismo, sino el sentido de que también pudieran valerse por sí mismos. Y durante 45 años, como párroco,
desarrolló una obra preciosa. Al mismo tiempo, era provincial de los servitas, y ya les digo, llegó a tener grandes cargos dentro de la congregación, pero ya les digo, con mucha sencillez. En una época en la que lamentablemente la lucha entre los independentistas, los que querían unificar Italia, porque acuérdense que la unificación de Italia, que Cavour la proclama en 1861, ¿no? Pero se va a hacer realidad cuando las tropas de Garibaldi entren en Roma en 1870, y bueno, el Papa Pío IX, refugiado en el Vaticano, la iglesia en retirada, pero tenía estos santos aquí, y el Beato Pío IX, sin duda, San Juan Bosco en el norte. Bueno, en fin, como les digo, era una persona muy interesante que muere en 1892, y luego empezará, muere el 12 de enero de 1892, y vendrá luego el proceso de su beatificación y de su canonización. Fue beatificado por Pío XII en 1952, y 10 años más tarde, en 1962, fue canonizado por el Papa San Juan XXIII. Y San Juan XXIII en la homilía habló de lo que significaba ser un párroco, porque como San Juan XXIII, lo que él soñó siempre era ser un cura de aldea, y eso fue lo que fue Antonio María Pucci. Usted haga bien lo que le toca hacer, será santo. Vamos, las lecturas. Momento de inflexión, de crisis en el primer libro de Samuel, capítulo 8, ahora versículos del 4 al 7 y luego del 10 al 22. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel. Y le dijeron, mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que lo gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió, dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo, vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en la caballería de él, y los hará correr delante de su propio carro. A algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados, y a otros de 50, a otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras, a otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se lo dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó, no importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor, y el Señor le dijo, hazles caso y que los gobierne un rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Israel nació como una teocracia, ¿no? O sea, era Dios el que estaba al frente. No había necesidad, hubo jueces en su momento, Samuel de hecho es el último juez, y resulta ser que queremos ser como los demás pueblos. Ahí está el tema, ¿no? Queremos ser como los demás pueblos. Los demás pueblos tienen rey, no importa, aunque los opriman, aunque los maltraten, aunque hagan con ellos lo que quieran, todo lo que describe, ¿no? Samuel, no importa, es que nosotros queremos ser iguales a los demás. Vamos, ahí lo doloroso, ¿no? Y Samuel tratando de defender los intereses de Dios, digámoslo así, pero en el fondo Dios dice, bueno, si es eso lo que piden, adelante. Él se los advirtió, y eso es lo que va a pasar con Saúl, lo que va a pasar con David. Acuérdense, no padre, pero David fue un gran rey. Pregúntenle a Urías, a ver si efectivamente lo fue. Es decir, seamos honestos, ¿no? Es decir, claro, ustedes dirán, padre, no solo los reyes hacen eso. Claro que sí, no solo los reyes, no solo los que gobiernan actúa mal usted y actúo mal yo. Eso no entra aquí en discusión. Pero corrupción óptima, pésima, decían los latinos. La corrupción de los que están más arriba es peor, es de lo peor, ¿no? O sea, cuando fallan los que están al frente es mucho más doloroso. Y es esto lo que Samuel de alguna manera quiere indicar. Claro, sus advertencias caen en saco roto. No importa, nosotros queremos ser igual que los demás pueblos. Qué duro, ¿no? Piénsenlo, a veces nosotros acomodamos el evangelio para que seamos igual que los demás, para que no nos distingamos tanto, para que aparezcamos igual que los otros. Qué difícil. Vamos al evangelio, uno de los evangelios clásicos de Marcos, bello. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12.
Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando. Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nunca habíamos visto cosa igual. ¿Se acuerdan lo que leímos anteayer? Cuando en la sinagoga quedaron estupefactos a ver cómo Jesús tenía esa autoridad para expulsar a los demonios. Es la maravilla, ¿no? Se van maravillando. Y ayer, a pesar de que Jesús toca a un leproso, se siguen acercando a él, lo siguen buscando. Bueno, entonces esta maravilla en los primeros capítulos de Marcos, luego se va a volver rechazo por parte de los que ahí estaban sentados, que eso es una ironía, ¿no? Si no cabía la gente, estar sentado es una actitud de autoridad. Y entonces por ello que digan que está sentados, en el fondo Marcos está ironizando, está de alguna manera burlándose de que estos que se creen autoridad no la tienen. Y acuérdense que de Jesús sí se dice que Él tiene autoridad. Ahora vamos por partes. Voy a tratar de ser breve, oigan, porque ya sé que me ha tardado muchísimo en los últimos días. Van a dejar de seguirme ustedes, pero tengan un poquito de paciencia, porque el texto es muy bello. Jesús regresa a Cafarnaúm. Significa que cumplió con lo que había dicho, ¿no? Había dicho, lo escuchamos ayer, que se iba a los otros pueblos. Muy bien. Regresa a Cafarnaúm. Se dan cuenta, los chismes vuelan en ese Cafarnaúm, ahí es un pueblo chismoso, nomás llegó y le caen encima. Bueno, y entonces se aglomeró tanta gente que no había sitio ni siquiera en la entrada de la casa. ¿Cuál casa? La de Pedro. La casa de Pedro es el lugar donde se cura y es el lugar donde se predica. Es bonito esto, ¿no? La casa de Pedro, oigan la iglesia. En fin, y entonces, fíjense ustedes, resulta que estando ahí, Jesús enseña su doctrina. Está hablando de su palabra, dice literalmente el griego. Entonces, transmite su palabra. Eso podemos interpretarlo de doble manera, ¿no? Está hablando del mensaje del Evangelio, pero en el fondo hablar del mensaje del Evangelio es hablar de él. Y querían presentarle a un paralítico. Este término es interesante. Solo en Marcos aparece como tal. Fíjense, solo en Marcos. En los paralelos aparece de otra manera, en Mateo y en Lucas. Pero igual, ¿no? Que el paralítico es una persona, bueno, volvamos, cualquier enfermedad en Israel es interpretada como un acto del mal, ¿ok? De hecho, fíjense que con solo, y a veces se puede confundir con un cojo, dicen los expertos, y los cojos automáticamente son rechazados, los cojos, los ciegos, por eso la esperanza, acuérdense, el cojo saltará como el ciervo, piensen en lo que dice Isaías, por ejemplo. Entonces, este paralítico, tan grave su pecado, digamos, pesa tanto que lo tienen que llevar entre 4. Pero estos 4, que no sabemos el nombre, no sabemos si eran parientes, no sabemos si eran amigos, no sabemos nada de ellos, pero ellos son capaces incluso de subirse al techo. Miren, el techo en Israel, no se imaginen ustedes los techos de nosotros, oigan. Los techos eran con barro y con, qué sé yo, y con un poquito de paja, o sea, pero era una cosa, por eso tienen que escarbar, eso es el término que utiliza el griego, ¿no? Abren, ahí rompen realmente. Lucas va a decir que movieron tejas. Pero eso es del mundo más helénico, ¿no? Eso no es del mundo propiamente judío. En el mundo judío abrieron, rompieron ahí y bajaron al paralítico. Viendo la fe de aquellos hombres, es interesante, no habla del paralítico, mira la fe de los que lo llevaron al paralítico. Jesús, es la primera vez que aparece la palabra fe, por cierto, en el Evangelio de Marcos, ¿no? Había aparecido creer en él, el verbo pisteo, pistis, es fe. Entonces, fíjense ustedes, ya viendo la fe, entonces le dice, fíjense, tus pecados te quedan perdonados. Apiemi, dice en griego. El perdonar es una acción pasiva venida de Dios. O sea, Él tiene el poder para hacerlo. Alguno dirá, padre, pero no se referirá que Él es el agente del perdón, pero el perdón lo da Dios. No por la reacción de los que estaban, de los escribas que estaban ahí, porque dicen,
outos, se dice en griego, así como cuando por desprecio le dicen, fulano, este, ¿y este quién es para hacer eso? Está blasfemando, blasfemoi en griego significa insultar, está insultando a Dios. Claro, blasfemar nosotros sabemos que es hablar mal, utilizar mal el nombre de Dios o insultar a Dios. Bueno, insulta a Dios porque solo Dios puede perdonar. Y ahí viene Jesús, dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. El término Hijo de Hombre ya es un término mesiánico, hamartía, el pecado, para eliminar el pecado. Pues eso es lo que ha venido haciendo, lo expulsa al pecado, igual que expulsó al demonio, le expulsó la fiebre a la suegra de Pedro, ahora va a expulsar el pecado. O sea, ese es el poder de Jesús. Lo que está diciendo este texto es que Él tiene ese poder, tiene ese exusía, tiene ese poder. Entonces fíjense, y vuelve a aparecer. Van a decir ustedes, padre, usted está repitiendo lo mismo. No soy yo, es Marcos, oigan. Y por algo lo está haciendo. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar. Viendo al Padre, levántate, Egerión otra vez, Egerios, levántate, resucita, toma tu camilla y vete a tu casa. Esa es la belleza del Evangelio. Ahí está, pues ante el asombro de todos, y pobrecitos los escribitas, porque les fue muy mal, ¿ok? Por andar. Y además hay otro detalle, ¿no? Fíjense cómo el texto dice que Jesús supo lo que pensaban. Esa capacidad de conocer el interior de la persona, de los corazones, eso solo Dios. O sea, de alguna manera, el Evangelio de Marcos nos está repitiendo y nos está insistiendo en este capítulo 2 que Jesús es Dios. Esa es la clave. Aunque los demonios lo digan y Él los calle, pero Él se está presentando ya en su manera de proceder como Dios. ¿Cómo anda su fe? ¿A quién carga usted para llevárselo al Señor? Les invito a hacer oración. Gracias, Señor y Dios nuestro, porque en el momento elegido por ti, tu palabra se hizo luz entre nosotros, se iluminó a todos los hombres de buena voluntad. En el solemne momento de tu investidura, siendo testigo Juan el Bautista, fue breve y conciso tu discurso. Es mi Hijo amado, escúchenlo. Y Jesús de Nazaret, ungido por tu Espíritu, proclamó buenas noticias para los pobres. De tu parte anunció la libertad para los oprimidos, abrió los ojos a los que no podían ver y nos comunicó a todos los humanos un mensaje de vida plena. Nos habló siempre en tu nombre, sus palabras eran tus palabras, por eso sentimos que hablaba con autoridad, pero usó siempre palabras sencillas, claras, apoyadas con parábolas, para que todos le pudiéramos entender. Recordamos sus palabras en la cena de despedida y sus últimas 7 palabras en la cruz, cuando resumió en ellas toda su trayectoria de entrega y servicio, y nos alegramos al acoger sus palabras, después de vencer el pecado y a la muerte, palabras que nos animan y nos envían a construir tu reino de justicia y paz. Gracias, Señor, por ofrecernos tu palabra. Amén. Señor, esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de San Antonio María Puzzi, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz viernes para todos.